vamos a tener el tiempo del mensaje de la palabra de nuestro Dios al cargo de nuestro pastor, el presbítero David López Santiago. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están siguiendo por este medio de comunicación. Quiero decirles que tenemos una pequeña o grande falla por medio de la transmisión, así es que sé que en sus hogares estará pues viendo un poco cortada la transmisión. De hecho, a lo mejor en algunos momentos nos estarán dejando de ver, pero esperemos que pronto vaya regresando la señal. No nos quedemos congelados, sino que podamos seguir adelante. Y algunos de ustedes, hermanos, pueden orar para que pues esto no esté sucediendo. Las redes están saturadas en estos momentos. Estaba escuchando algunos cultos en la mañana, diferentes hermanos, iglesias que tienen en diferentes lugares y tienen este pequeño problema de transmisión. Incluso algunos han cortado la transmisión por lo que está aconteciendo. Yo les pido que ahí donde están ustedes oren a Dios para que se vaya mejorando la señal y podamos disfrutar del mensaje de la palabra de Dios. También damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan, nos están siguiendo por este medio, y les queremos decir que el Señor sea en su vida. Nuestro único deseo es compartir el Evangelio de Dios con ustedes. No es ninguna otra cosa, sino comentarles. Para la iglesia cristiana, el día de hoy es de mucho gozo, mucha alegría. De hecho, alguien preguntará por qué nos reunimos el día domingo. Nosotros creemos en el nuevo pacto, la iglesia que Jesucristo estableció y que un día Él dijo: esta copa es el nuevo pacto. Y podemos ver a la iglesia primitiva celebrando los cultos el primer día de la semana, pero también vimos allá en Apocalipsis cómo el Señor visitó a las iglesias el primer día de la semana, el mensaje que iba dirigido a las iglesias el primer día de la semana. Y pues esto es una bendición tan grande, y cada domingo que nos reunimos nosotros es para exaltar el nombre de nuestro Dios. El domingo nosotros lo que hacemos es recordar el gran triunfo de Jesucristo, un día como hoy. Y para la iglesia cristiana, en muchos lugares, este día precisamente en el culto de resurrección es fiesta, es gozo, es alegría, es una fiesta que nosotros tenemos. Hoy en cualquier lugar pues estarán tristes, estarán algunos pues no del todo llenos de gozo por no estar dentro de un templo. Pero yo les puedo decir, hermanos, que la tumba está vacía, según lo que nosotros leemos. Cristo ha resucitado, venció la muerte y Él está ya en los cielos. Y el apóstol Pablo decía dos cosas para que no tengamos miedo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso decía el apóstol Pablo. Así es que estemos preparados, porque no sabemos la hora ni el momento en el que el Señor va a llamarnos a cuenta. La otra cosa es que decía el apóstol Pablo que estar con Cristo es mucho mejor que estar lejos de Él. Así es que nosotros creemos que
resucitó para darnos esa confianza, para darnos esa vida, para creer que nosotros tenemos esperanza en Él. Y lo único que les puedo decir antes de entrar en el mensaje a todos aquellos que nos están viendo, sé que hay muchos, en muchos lugares nos están mirando, es que el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí pongamos nuestra vista. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Voy a meditar, pero antes de ello, meditemos en la palabra de Dios, y yo les invito para que oren allá en sus casas. Yo espero que ya la señal vaya mejorando, que ya se vaya componiendo un poquito, y oren. Yo les voy a pedir que oremos para que podamos tener este tiempo de meditación y que todo esté bien. Señor y Padre, aquí estamos ya preparados para llevar este mensaje, el mensaje que tú has dado a tu servidor en esta hora, y que tú has indicado, Señor, el que llevemos este mensaje a muchas personas, que llegue hasta muchos lugares y que sea predicado el evangelio hasta lo último de la tierra. Sabemos, Señor, que por la situación que está aconteciendo a nivel mundial tenemos que estar aquí en este lugar solamente transmitiendo para que en muchos hogares esté llegando el mensaje de la palabra tuya, pero también tenemos conocimiento, Señor, de que por el uso se saturan las redes, y lo único que queremos, Señor, pedirte que tú seas el que mejores todo esto para que podamos llevar el mensaje a muchos corazones y muchos puedan, Señor, estar escuchando esa palabra que hoy tienes preparada para cada corazón. Señor, ayúdame para poder dirigirme con este mensaje tuyo a los corazones, y mejora, Señor, la señal para que pueda llegar a muchos lugares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y el título, yo sé que hay varios que escriben, toman notas. El título del mensaje de hoy se llama: ¿cuál fue el motivo de la resurrección? Podemos decir o añadirle ahí: ¿cuál fue el motivo principal de la resurrección? A veces nosotros hablamos de la resurrección como si fuera un evento común y cualquiera. Sin embargo, esto tiene una enseñanza bastante grande. ¿Cuál en realidad fue el motivo de la resurrección? En otras palabras, pudiéramos decir nosotros: ¿para qué resucitó Jesús? ¿O cuál fue el motivo principal de que Jesús haya resucitado? En los 4 evangelios nos narra acerca de la resurrección de Jesucristo. Hay personas que no creen, ellos no creen en la resurrección. De hecho, cuando estaba Jesús en la tierra y había aquellos líderes que lo perseguían, que lo querían matar, dice la Biblia que dentro de ellos había unos que era la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección. Y es por ello que le hicieron a Jesús alguna pregunta y le dijeron acerca de ese hombre o de esa mujer que se había casado con 7 hermanos. Y él les dijo, y aquellos saduceos le preguntaron: ¿y en la resurrección quién será su esposo? Y Jesús tenía una respuesta para ellos. Se la dijo Jesús: no erréis. Entonces hay muchas personas que no creen en la resurrección. Y por eso vamos a ver cuál es el motivo que Jesús haya resucitado. Primero, vamos a ver los testigos de la muerte de Jesús. Es lo primero que nosotros debemos de aprender. Y ver en la Biblia, es palabra de Dios, es la regla de fe y práctica, es la regla nuestra, donde nosotros cultivamos nuestra fe y practicamos en obediencia. Ahora, las personas que seguían a Jesús, que fueron varias, pero que en la Biblia registra las personas que le seguían y que vieron su muerte.
Eso es lo primero que nosotros debemos de saber, que Jesús murió, o que las personas que lo vieron morir dieron testimonio de ello. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 40, y también había algunas mujeres de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé estaban mirando a esta escena tan trágica, tan terrible. Y ellas son una de los testigos que vieron que a Jesús lo crucificaron, pero que también vieron que Jesús murió. En el versículo 47 de Marcos capítulo 47, dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Esto quiere decir que Jesús había muerto. Y eso es algo de lo importante que nosotros debemos de tener, o que debemos de conocer, que Jesús murió. Porque si nosotros no conocemos que Jesús murió, entonces ¿cómo vamos a hablar de la resurrección? En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 40, dice que José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, en primer lugar, los testigos de la muerte de Jesús. Hubo testigos. Están las mujeres, está José de Arimatea y está Nicodemo, que son testigos que Jesús murió. O sea que sí vieron que murió. Pero viene la otra parte, la confirmación de la muerte de Jesús. O sea, que hayan confirmado que sí murió. No solamente saber que murió Jesús, sino que confirmaron que Jesús murió. Marcos capítulo 15, versículo 44, Marcos 15, 44 dice que Pilato se sorprendió de que ya había muerto. Pilato fue uno de los sorprendidos cuando le avisaron que Jesús ya había muerto. Ahora, en Juan 19, 33 también habla de que los soldados, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces está la muerte de Jesús, quienes vieron la muerte de Jesús, aquellas mujeres, quienes lo vieron, José de Arimatea y Nicodemo, que hicieron la labor de llevarlo al sepulcro, y sobre todo la confirmación de la muerte de Jesús. Pilato fue el que confirmó la muerte, y aquellos soldados que iban a quebrar las piernas. ¿Por qué le iban a quebrar las piernas? Porque iniciaba ya la celebración de la Pascua, y entonces al otro día era día sábado, y no se permitía que ninguno estuviera colgado en una cruz, porque ese sábado era un sábado muy importante, una celebración muy importante. Entonces, por eso es que iban ellos para que murieran antes de que cayera la tarde, o sea, antes de las 6 de la tarde, y ellos tenían que quitarlos de la cruz. Por eso es que aquellos judíos muy religiosos no querían esto. Los soldados fueron, quebraron las piernas de un malhechor, quebraron las piernas del otro malhechor, pero las piernas de Jesús no la quebraron porque Jesús ya había muerto. Otro de los testigos de la muerte de Jesús fue la tumba. Eso es importante. Mateo 27:60 dice: y lo pusieron en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y lo pusieron en su sepulcro nuevo que había labrado la peña, que habían labrado en la peña. Este sepulcro era de un hombre, dice la Biblia, rico. Y al parecer en los siguientes evangelios habla de José de Arimatea. Es la tumba, dice en Lucas 23:53. Sé que son muchas citas bíblicas, pero nosotros vamos certificando.
Dice Lucas 23:53, y lo puso en el sepulcro abierto en la peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Entonces hasta aquí vamos viendo las personas que lo siguieron y vieron la muerte de Jesús, la confirmación de la muerte de Jesús y la tumba de Jesús, o sea que sí hubo muerte. Y luego está otro testigo más, la piedra que selló la tumba. En Marcos 27, versículo 60 y el versículo 66, dice de la siguiente manera: y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando leemos nosotros los evangelios y encontramos todas estas cosas, no le ponemos atención. Sin embargo, cuando ya vamos meditando y tratamos de entender, todo eso tiene un significado, porque esos son testigos. De hecho, hasta el día de hoy, la tumba de Jesús está ahí, y algunos van a visitar la tumba donde creen que Jesús fue sepultado, pero no están los restos de él ahí. Está la tumba de Jesús, está la piedra que selló, pero también hay otro, el guardia que cuidaba la tumba. En Mateo 27:65 dice que Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Ellos tenían miedo, porque se acordaban que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y entonces cuando ya lo llevaron al sepulcro y todavía José de Arimatea rodó una piedra, dice que aquellos hombres religiosos llevaron al guardia y dice que sellaron la puerta o la piedra, la reforzaron, no sea que fuera a salir o que los discípulos lo robaran el cuerpo. Sin embargo, más adelante vamos a ver lo que sucedió con este guardia. También están de testigo las vestiduras fúnebres. Según Juan 20:5 dice que Pedro corrió más rápido y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahí está otro testigo, los lienzos. Luego, lo más importante, las tumbas vacías. Mateo 28:6 dice: no está aquí, ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos estos testigos que son importantes de que Jesús sí murió. Eso es lo que nosotros debemos de tener bien asegurado y debemos de tenerlo todo, ¿verdad? Incluso yo me comprometo a enviarles a ustedes todo este material. Si alguno de ustedes lo llegara a solicitar en el lugar donde ustedes estén, si no, ustedes nos pueden ver a través de YouTube, en la página que ustedes nos soliciten. Ahí nuevamente estará la repetición. Espero que se pueda grabar bien esto para que tengamos sabido que Jesús murió y que hay testigos. Y la otra cosa es las apariciones. O sea, sí resucitó, pero si no apareció a nadie, entonces no hay testimonio que sí resucitó. Y nosotros debemos también tener ese conocimiento de que sí resucitó y que sí apareció. Bueno, ¿a quién apareció? Según Juan 20:14, a María Magdalena. Se le apareció a María Magdalena. En Mateo 28:9 y 10 dice que a las mujeres. En Lucas 24:34 dice que se le apareció a Pedro. Yo sé que no podemos buscar todas las citas bíblicas rápidamente, pero les voy a ir mencionando. Número 4, se le apareció a los discípulos o a los caminantes de Emaús en Lucas 24, la narración del 13 hasta el 33. Número 5, se le apareció a los apóstoles estando Tomás ausente en Juan 20:24. Nuevamente se le apareció a los apóstoles estando Tomás presente. Y la historia de Tomás nosotros sabemos que es algo también muy importante porque nos ayuda
a ver al Jesús resucitado, porque Tomás tenía ese problema de que él no creía. Ahora, en Juan 21 dice que se le apareció a 7 junto al lago de Tiberias, a 7 de sus discípulos. Luego, en 1 Corintios 15:6 dice que se le apareció a más de 500. 9. Dice que se le apareció a Santiago en 1 Corintios 15:7. 10. Se le apareció a los 11 en Mateo 28, 16 al 20. 11. Se les apareció en la ascensión cuando ella se iba a ir en Hechos capítulo 1, 3 al 12. Se le apareció a Pablo en el capítulo 9 de Hechos. 13. Se le apareció a Esteban en Hechos 7:55. 14. Se le apareció a Pablo en el templo en Hechos 22, 17 al 21. Se le apareció a Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis 1, 10 al 19. Jesucristo resucitó. Es lo que debemos entender nosotros. Murió y resucitó y se les apareció a las personas. Y ese es el gran testimonio que nosotros debemos de tener y debemos de conocer. Y si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si ya tienes la fe en Jesucristo, yo te voy a invitar para que tú tengas estos datos, porque si no, alguien te va a preguntar, ¿y cómo sabes que resucitó? ¿O cómo crees que resucitó? Pues la Biblia tiene 15 veces registrado que le apareció a diferentes personajes. Y esto lo debemos de tener como dato. Ahora, ¿por qué resucitó? Porque era hijo de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué resucitó? La confirmación es que él era el hijo de Dios. Mateo 26, 63 al 64 dice que Jesús había dicho claramente que él era el hijo de Dios. Pedro en su declaración dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, 16. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, en Marcos 3, 11. También Marta le dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, en Juan 11, 27. El que custodiaba el cuerpo de Cristo, el que vimos, el que custodiaba el cuerpo de Cristo en la cruz, reconoció, verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, dice Mateo 27, 50 al 54. Y posteriormente en la predicación de Pedro, le menciona que el Padre resucitó a su Hijo. Era Jesús, era el Mesías que iba a venir, que por mucho tiempo fue predicado, profetizado. Desde Génesis 3:15, después de la caída del hombre, Dios prometió que iba a restablecer esa comunicación. Y hoy podemos ver que era el Hijo de Dios quien fue crucificado, quien murió, quien lo pusieron en una tumba y que un día como hoy resucitó. Ahora, otra de las cosas que debemos de saber nosotros es que Jesús resucitó con el mismo cuerpo pero transformado. ¿Y dónde vemos esto? Porque Jesús le dijo a los saduceos, no erréis. En la resurrección no se casan ni se dan en casamiento. En Juan 20, 19 dice que Jesús resucitó en un cuerpo transformado que no lo sujetaban las leyes naturales. Esto es, los discípulos estaban encerrados y cuando los discípulos estaban encerrados, dice la Biblia que Jesús llegó y entró. ¿Por dónde entró si las puertas estaban cerradas? Su cuerpo ya no lo sujetaban las leyes naturales. En la resurrección hay algo muy misterioso que nosotros hoy no lo sabemos,
pero a través de la Biblia vemos a un Jesús. En Lucas 24:31, cuando iba con los caminantes de Emaús, la Biblia dice que desapareció de sus vistas. Es el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado. En Romanos 6:10 dice que resucitó ahora sin la posibilidad de volver a morir. Y esto es lo impactante, lo eterno. Lo que veía yo el día viernes y que les compartía es que el castigo que nosotros por pecado íbamos a recibir es que en la eternidad o toda la eternidad vamos a estar bajo castigo si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero si Cristo ha venido a nuestras vidas, ahora pasaremos de muerte a vida. Pero para que esto suceda tenemos que morir. Y a veces es lo que más miedo nos da o más terror tenemos es a la muerte. Pero es uno de los pasos más bonitos y más hermosos de poder llegar hasta la misma presencia de Dios, porque nosotros ya no volveremos a morir. Tenemos que morir físicamente para que posteriormente entremos en la vida eterna, si así me lo pueden entender, aunque en la vida eterna iniciamos cuando ya entregamos nuestra vida al Señor. Ahora, Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué murió y resucitó? Podemos verlo como una buena historia, como una historia que se han escrito muchas películas, muchos libros, y que ha tenido un resumen bastante extenso. Pero la pregunta sería, ¿para qué resucitó? Y la Biblia nos daría una respuesta. Yo quiero que busquen Romanos 14:9 y Hechos 2:36. Romanos 14:9 y Hechos 2:36. Y ahí nos ayuda para darnos la respuesta. Cristo murió, ya lo vimos, murió y resucitó. ¿Para qué resucitó? Y eso es nuestro tema. Eso es lo que venimos mirando, nada más que antes hay que ver su muerte. Y ahora, uno de los motivos principales para qué resucitó el Señor. Ya buscaron este pasaje bíblico, Romanos 9:14 y Hechos 2:36. Y la respuesta, dice Romanos 14:9, para ser Señor ha sido los muertos como de los que viven. Y luego Hechos 2:36 dice, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué resucitó? ¿Para qué resucitó Jesús? Bueno, la respuesta es para ser Señor. Para eso resucitó. Esto nos dice los dos pasajes, tanto el de Romanos 14:9 como el de Hechos 2:36, dice que Él fue el Señor, o para ser Señor. Y esto los griegos lo veían como Kyrios o Curios, y que de alguna manera es el mismo Adonai. Y el Adonai entonces es el Señor. Esa es la palabra Adonai, la palabra Kyrios. Y yo les decía el día viernes, y los que me escucharon, los que no, les decía que Él es el Señor y que Él resucita en estos momentos para ser Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él es dueño, amo, Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él es el que controla, es alguien que Dios le ha dado toda autoridad. Este título es un título muy especial del cual nosotros no hemos sabido llevarlo como debe de ser. Platicaba con una persona y le hablaba yo de esta palabra de Kyrios, porque él me decía, mi Señor me da todo. Y yo le dije, no creo que sea tu Señor.
Y entonces él me dijo, claro que es mi Señor. ¿No es de usted también? Y le dije, sí. Y entonces yo le pregunté, ¿cuánto haces por obedecer a tu Señor? ¿Lo has buscado alguna vez? ¿Has leído su palabra, que son los mandamientos, para poder obedecerle? ¿Has dado algo tú por él, por el Señor que tienes? Porque él te manda a hacer mucho. Y él me dijo, no me da tiempo. Y le dije, es precisamente ahí donde nosotros sí le queremos llamar Señor, pero no hacemos lo que él nos está diciendo. Y esa es la palabra importante de todo esto. El Kyrios, el reconocer que él es el Señor. ¿Para qué resucitó, diría el apóstol Pablo? Para ser Señor de los muertos. Para ser Señor de los que están muertos y de los que están vivos. Y Pedro le diría a la multitud que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dos palabras, pero primero es Señor. Él es dueño. Otra de las cosas es que su resurrección garantiza la veracidad de nuestra predicación. Para eso resucitó. Para que nosotros no estemos predicando nada más por predicar, sino que nosotros tengamos veracidad en la predicación que estamos dando, que estamos haciendo. Esa predicación debe de llevar el mensaje principal del Evangelio de salvación. ¿Y cuál es el Evangelio? En uno de los estudios que ustedes encontrarán allá en la página de YouTube, ustedes van a ver ahí que yo les hablo acerca del Evangelio, pero de un Evangelio verdadero, de un Evangelio real, no solamente el Evangelio que se busca la manera de llevarlo y compartírselo a la gente, pero con mucha suavidad, o un evangelio que piensan que es la solución de todo completamente. Sin embargo, debemos de aprender que el evangelio, el verdadero evangelio, es la muerte de Jesucristo. La crucifixión, la muerte, la tumba o la sepultura y la resurrección. Por eso es que yo les decía, cuando Jesús andaba en la tierra y hacía un milagro, y Jesús no quería que se lo dijeran a las personas. No se lo cuentes a nadie. ¿Cuál era el motivo por el cual Jesús no quería que se le contara a las personas? El motivo principal era que no se había completado todo el evangelio en aquel momento. Porque él tenía una misión que cumplir: crucificado, muerto, sepultado, pero resucitó. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros, el verdadero evangelio. La resurrección entonces nos garantiza que estamos predicando. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y versículo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y versículo 15. Y ahí ustedes van a encontrar que sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación sería vana. Así dice la Biblia, que nuestra predicación sería vana. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestra predicación sería vana. La palabra vana quiere decir hueca, sin contenido confiable. Y algunos de ustedes que les tocó cultivar o que cultivan entienden esta palabra. Podemos comprar 1 kilo de semilla para sembrar, pero si no tenemos cuidado, puede ser que esa semilla esté vana. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente es la pura cáscara, pero no hay la almendra que va a nacer y que va a florecer. No está dentro de esa cáscara. Y así está el evangelio.
Dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces estamos perdiendo tiempo aquí. Porque vana sería nuestra predicación. Entonces hay motivos principales por los que Jesucristo resucitó. Hay motivos primordiales por los que Cristo resucitó. Ya vimos desde hace un momento, primero, Cristo murió para ser Señor. Su resurrección, en la resurrección va a garantizar, Él garantiza que nuestra predicación es veraz, tiene veracidad. Ahora, su resurrección garantiza también nuestra fe. Quizás en unas horas, a las 8 de la noche, les invitamos a ver la siguiente transmisión y estaremos hablando acerca de la resurrección de Jesucristo, según primera carta de Corintios, capítulo 15. Pero sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe también sería vana. Cuidado. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe sería vana. Otra vuelta, la palabra vana en esta parte es vacía, es inútil y es sin valor. En la otra palabra que acabamos de dar lectura, según sus significados en el griego, esta palabra es kenos o kene, que es vacía, hueca, sin contenido, hablando de la palabra. Pero hablando de nuestra fe, cambia la palabra y aquí es matía o mataíos. Esto es vacío, es inútil, es sin valor. Entonces, sin la resurrección de Jesucristo no hay una fe auténtica. Es inútil todo. Primera de Corintios 15, 14, ustedes lo van a ver, dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14, yo espero que lo busquen. Busquen Primera de Pedro 1, 3 también. Dice la Biblia que vana es nuestra predicación, pero también vana es nuestra fe. Eso es lo que nosotros tenemos muy en cuenta. Si Jesús no resucitó, tenemos una fe vana, una fe que no nos ayuda absolutamente para nada, pensando en que Jesucristo no resucitó. Pero como estamos seguros de que Jesús resucitó, entonces se refuerza nuestra fe y nuestra fe ya no viene a ser vana, sino que nuestra fe viene a ser fortalecida. Y hoy se verá la diferencia entre el que no tiene y el que tiene a Jesucristo. En primera de Pedro 1.3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección o por causa de la resurrección de Jesucristo, por causa de la resurrección, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué renacer? Porque las esperanzas ya se habían perdido. Hay un canto que dice que la vida no vale nada y la vida sí vale mucho. No te vayas a confundir y muchos se vayan a llegar al suicidio escuchando esta canción, que la vida no vale nada. No, la vida vale mucho. Por eso es que Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Otra cosa, porque estamos hablando de la importancia de la resurrección. Su resurrección garantiza el perdón de nuestros pecados. La resurrección garantiza el perdón de nuestros pecados. Con su muerte, Él pagó el precio de la pena de nuestros pecados y compró nuestra justificación. ¿Dónde está esto? En 1 Corintios 15, 17. Él compró. Con su muerte, Él pagó el precio de la pena por nuestros pecados y compró nuestra justificación. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vana
es nuestra fe. Aunque estáis, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Vean, si Cristo no resucitó, dice la Biblia, vuestra fe es vana, pero lo que sigue es más terrible. Aún estáis en vuestros pecados, entonces no hay perdón de pecados. Eso fuera si Él no resucitara. Si no resucitó, entonces nosotros estamos perdidos. Estamos hundidos en el pecado. Pero como Cristo resucitó, entonces, como dice Pedro, Él nos da una esperanza viva. Otra de las cosas está en Romanos 4:25. Cristo resucitó de los muertos para darle validez y celebrar la obra de la justificación. En este pasaje bíblico hay una versión de Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Vean, y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Entonces, es lo que debemos nosotros aprender. ¿Para qué? Y aquí están dos cosas. La resurrección garantiza el perdón de nuestros pecados. Él va a garantizar el perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 15:17, aún estáis en vuestros pecados si Él no resucitó. Romanos 4:25 dice que Él resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Esto es lo que debemos de aprender. ¿Para qué resucitó? No solamente es un evento meramente para que lo celebremos cada año. Si hoy no hubiera esta contingencia que hasta estos momentos hay, en muchas iglesias, nosotros aquí en Tierra Blanca, en esta área urbana que tenemos esa bendición todavía de transitar libremente, por lo regular lo hacemos a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Y estos cultos son muy emotivos. Por lo regular siempre el templo está lleno. Hay muy buena asistencia. Eso quiere decir que aunque nosotros somos rebeldes, pecadores, pero que sí reconocemos que Jesús resucitó. Ese día el templo se adorna muy hermoso de flores, cortinas, el coro canta en las iglesias donde hay coros, hay participaciones especiales. Las hermanas de la sociedad femenil preparan su participación, porque es muy importante el lugar que Jesús le dio a las mujeres, siendo que habían sido denigradas en aquellos años por esos hombres, y que Jesús le dio una parte importante, y es un festejo grande. Entonces la importancia de la resurrección tiene que ver con muchas cosas. Otra de las cosas es que su resurrección garantiza que no somos dignos de lástima. Y esto apréndanlo, hermanos. Primera de Corintios 15:19. Primera de Corintios 15:19, porque cualquier persona nos mira con ojos de lástima y creen que porque nosotros somos seguidores de Cristo, cristianos, evangélicos, nosotros debemos de ser despreciados. Y no debe de ser así. En Primera de Corintios 15:19 está la respuesta, y ustedes pueden allí subrayar su Biblia para que se den cuenta de que el apóstol Pablo usa una palabra que se llama conmiseración, que en el griego y su significado es lastimero o digno de lástima o miserable. Y el apóstol Pablo decía: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo.
O sea, si creemos que nada más en esta vida, o sea, en otras palabras, que nada más la vida tiene su significado hasta la hora de la muerte. Y ya, se acabó. Y ya nunca más volveremos a ser. Si tú crees así, el apóstol Pablo diría que eres digno de muerte o la palabra de Dios. Pero nosotros creemos en la resurrección. E incluso tenemos la seguridad que el día que me estén velando, muchos de los que están ahí presentes estarán diciendo, ya está con el Señor. ¿Y cuál es el motivo que ya esté con el Señor? Es que Él vivió lo que Jesús quería. Jesús quiere que nosotros le sirvamos, que tengamos fe en Él. Pero si no lo hacemos así, entonces somos los más dignos de lástima. Y hoy te puedo decir que los menos dignos de lástima somos nosotros. Porque aunque muramos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y cuando nosotros estamos dejando de existir en esta tierra, estamos cerrando nuestros ojos en este mundo. Algo misterioso y hermoso, que cuando cerramos nuestros ojos en este mundo, lo estamos abriendo en la eternidad. Es algo hermoso. Pero quien no cree en esto, la Biblia dice que viene a ser una persona miserable. Ahora, por la resurrección te voy a decir que tú y yo no somos dignos de lástima. Su resurrección, busca en Romanos 6:5 o 2 de Corintios 4:14, 1 de Tesalonicenses 4:14. Su resurrección garantiza que nosotros también resucitaremos. La resurrección de Cristo es garantía que nosotros los creyentes convertidos también seremos resucitados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. De modo que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, dice la Biblia. Unidos con Él en su muerte, pero también seremos resucitados con Él. 2 de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Nos resucitará con Jesús. Otra cosa es lo que dice allá en 1 de Tesalonicenses 4:14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces, su resurrección de Jesús es garantía de que nosotros vamos a resucitar también. Y si tú crees en la resurrección de Jesucristo, también estarás resucitando juntamente con Él. Pero si no crees en la resurrección de Jesucristo, no resucitarás. ¿En qué forma? Porque algunos dirán, viene por los buenos y por los malos. Pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ese es el problema. Vida y muerte, esa es la diferencia entre la vida y lo que es la vida y la muerte. Los que resucitan para vida, pero alguien decía, no se puede decir que se resucita para muerte, porque de por sí ya están muertos. Eso es lo más triste. Entonces la resurrección nos garantiza que resucitaremos. Por último, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. ¿Quién juzgará al mundo? Hechos 17:31 dice de la siguiente manera, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado, y demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es el que va a juzgar al mundo? Muchos tenemos la idea de que Dios va a juzgar al mundo, pero la realidad de las cosas es que quien juzgará al mundo es Jesús. Hoy te puedo decir, hermano, y te puedo dar una conclusión.
Jesús no es solamente el personaje de un libro, sino Jesús es una presencia viva. Jesús es la presencia viva, hermanos. Jesús no es un recuerdo, sino una presencia viva en nosotros para siempre jamás. No es cuestión nada más de recordarlo y cada año recordarlo, sino que Jesús es una presencia viva con nosotros para siempre jamás. Número 3, Jesús no es alguien de quien discutimos, sino alguien con quien nos encontramos. No es el problema, Jesús no es el problema del cual vamos a empezar nosotros a estar discutiendo de que si es hombre, no es hombre, y empezamos a discutir y hacemos grandes polémicas. Jesús es alguien con quien nosotros nos encontramos. La vida cristiana no es la vida de una persona que sabe de Jesús. No te equivoques. La vida de las personas cristianas no es solamente saber de Jesús, no es eso, sino la vida de una persona que conoce a Jesús y lo ha aceptado en su corazón. Entonces la fe cristiana tiene una cualidad intermitente. No debe quedarse nunca parada, porque nuestro Señor es un Señor vivo. Hay nuevas maravillas y nuevas verdades esperándolo todo el tiempo a que las descubramos. Si tú dices que Jesucristo es vivo, entonces toda su palabra es viva y todo el tiempo estaremos viviendo con Él. Mateo 28, 1 al 10. Hay un desafío grande para la iglesia. Este desafío grande para la iglesia nosotros lo encontramos en Mateo 28, 1 al 10. El ángel desafió a las mujeres a creer. Créanlo, Él resucitó. El ángel desafió a las mujeres a compartir el mensaje. Lleven este mensaje, les dijo, a mis hermanos. Crean que Jesucristo resucitó. Lleven este mensaje. Y el tercero que les da es: regocíjense porque Jesús ha resucitado. Termino recordándole los puntos que vimos. En primero, Cristo resucitó para ser Señor. Cristo resucitó para garantizar la veracidad de nuestra fe. Cristo resucitó para garantizar una fe auténtica. Cristo resucitó para garantizar el perdón de nuestros pecados. Cristo resucitó para que nosotros no seamos dignos de lástima. Cristo resucitó para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Y Cristo resucitó porque Él será el que juzgará al mundo. Cristo resucitó con un fin y un propósito. Y lo último que te puedo decir es lo que el ángel le dijo a las mujeres: cree que resucitó. Comparte el evangelio de la resurrección. Y por último, regocíjate por esta gran resurrección. Jesucristo vive y vive por la eternidad. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. El Señor sea en la vida de todos los que hoy nos están siguiendo, que nos han seguido por este medio, y oremos a nuestro Dios. Señor y Padre, te alabamos porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. No estás en la tumba, has resucitado, vives para siempre jamás. Nosotros como tu iglesia te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Gloria a ti, Padre.
porque diste a tu Hijo Jesucristo para que Él muriera y venció la muerte. Felices debemos estar cuando escuchamos las palabras de Jesús: consumado es. Todo se ha cumplido conforme a la Escritura. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos la gloria. Cristo vive y vive por la eternidad. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Te bendecimos a ti, Padre. Y la iglesia junta, Señor, alaba tu nombre y bendice tu nombre. Gracias. Lleva bendición a cada uno de los hogares que hoy nos han sintonizado. Lleva bendición a esos hogares que están tristes, que tienen dolor. Bendice nuestras autoridades, todos aquellos de la Secretaría de Salud. Tómalos en tu regazo, Padre, y bendícelos con poder. Bendice la vida de los enfermos, de los que lloran, de los que sufren, de los que ya no volvieron a ver a su familiar. Señor, es doloroso, pero para ello debemos de estar preparados, Señor, siempre. Ayúdanos para que nuestra fe no desmaye y nos fortalezcamos en ti, Señor. Lleva alimento a aquellos que están necesitados por causa de trabajo. No hay dinero, no hay forma en estos momentos de conseguir los recursos, pero tú puedes dar todo lo necesario a aquellos que lo necesitan. Creemos en la resurrección, creemos en Jesucristo y por medio de Él, Señor, creemos en tus promesas. No nos dejarás ni nos desampararás. Si alguno de ustedes que nos está escuchando no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy te invitamos para que entregues tu vida a Jesucristo y Él cambiará todo en su totalidad. Gracias por haber resucitado. A ti la gloria y la honra. Señor, que el amor de nuestro gran Dios, la bendición hermosa de su Santo y Divino Espíritu, la salvación que Jesucristo nos ha dado, se haga presente siempre en nuestro hogar, con nuestra familia, y que desde ahora y por siempre hasta la eternidad permanezcamos contigo y tú con nosotros para ser tus hijos y sobre todo de aquellos que han de ser salvos. Tu bendición con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.